¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta semana en su programa Vínculo Ambiental hablaremos con Ornella Garelli de Greenpeace. También estaremos checando cuáles son las notas más importantes sobre temas ambientales que se han suscitado esta semana. En la sección Hágalo usted mismo le hablaremos un poco del concepto de usuario poderoso. Y también tendremos un reportaje especial acerca de nada más y nada menos que el papel. Esto y muchas otras cosas vamos a estar comentando en esta tarde en su programa Vínculo Ambiental. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues le damos la más cordial bienvenida a su programa Vínculo Ambiental en esta tarde de domingo, donde empezamos nuestra transmisión. Le damos las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gaza, y también le agradecemos al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades para poder producir y poder distribuir estos contenidos. Y le recordamos de una vez cuáles son nuestras líneas de contacto y comunicación y de qué manera puede usted ver los episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental. Estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Twitter y en Instagram como Radio UPG Oficial. Cambiar las situaciones, generar ideas nuevas, hacer las cosas de una mejor forma, y qué mejor que aplicando las ideas correctas para poder beneficiar a nuestro entorno, ¿no le parece? Y mire, le quiero comentar en esta tarde acerca de la economía circular. Vamos a conocer dos conceptos o dos ciclos que va a manejar la economía circular. Uno de ellos va a ser el ciclo biológico y el otro va a ser el ciclo técnico. El ciclo biológico va a estar básicamente, se refiere a todo lo que tiene que ver con aquellos materiales que son de origen natural y tiene que ver con materiales del agua, del aire y también del suelo o de la tierra. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y que nosotros ocupamos como un capital ecológico para poder producir alimentos o medicamentos o cualquier clase de bienes o servicios. Ese tipo de material va a generar ciclos biológicos que por un lado son ya ciclos formados, En realidad ahí no hay que hacer mucho invento, porque como lo hemos comentado en otras veces, pues en la naturaleza no hay residuos, todo se va aprovechando, ¿no? Incluso nosotros pues somos biodegradables, pero también tenemos por el otro lado los ciclos técnicos. La sección de ciclos técnicos en la economía circular se refiere básicamente a qué es lo que vamos a hacer con todos aquellos productos, bienes o servicios que no son de origen natural. Y le estoy hablando pues de aparatos electrónicos, le estoy hablando de algunas experiencias, de cosas que no tienen un origen natural. Pensemos por ejemplo en un aparato tan simple como una regla de madera, una cosa muy sencilla que cualquiera puede utilizar. Como está hecha de un material biodegradable, pues no va a vivir un ciclo técnico, sino un ciclo biológico. Ahora, si yo pienso en otro tipo de aparato, como por ejemplo una lámpara, esa sí va a tener un ciclo totalmente técnico. Pero pensemos a qué cosas le pueden pasar. Bueno, ya que la construyen, primero que nada de entrada, desde el diseño, deberían de pensar, aquella persona que diseñe esa lámpara, debería de pensar en de dónde va a obtener las partes que la conforman. Si puede ser de la recuperación de algunos elementos de otros aparatos que ya hayan sido creados. Después de la fabricación, también se tiene que pensar en cuánto tiempo va a ser su vida útil, sea por las horas o por el wattaje o como usted guste. Y después, ¿qué va a pasar con ese aparato? Es decir, cuando ya es un residuo, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo se debe de disponer de él? Por ejemplo,
separar la clavija, separar el socket, separar la lámpara como tal, o sea, el foco, separar la pantalla, y si se pueden reaprovechar así como están, no a fuerzas enviarlos luego al reciclaje, sino tratar de recuperarlos y meterlos para poder reparar otras lámparas, por ejemplo, o para poder complementar otros aparatos. ¿Qué le parece? Estas dos ideas del ciclo biológico y el ciclo técnico forman parte del concepto y modelo de economía circular, del cual vamos a seguir hablando en nuestros siguientes programas. Y bueno, pues ya estamos en su sección por si no lo sabía y vamos a comentarle algunas noticias importantes sobre nuestro tema de interés. Y fíjese que el portal de noticias medioambiente.nexos publicó esta semana un trabajo de Sebastián Irigoyen que habla precisamente acerca de las políticas ambientales en nuestro país, buscando una agenda, ya dijéramos, post-pandemia, es decir, tratando ya de buscar agenda ambiental que tenga que ver con pues estos nuevos tiempos en los que estamos comenzando a entrar, que es el final y lo que va a seguir después de la pandemia por la COVID-19. En tiempos de crisis los políticos suelen priorizar el crecimiento económico, incluso cuando este tiene efectos adversos para el ambiente y para los que menos tienen. Ante las recientes elecciones en el país, vamos a conocer algunas circunstancias que permiten o obstaculizan una política ambiental sostenible. Por un lado, la crisis económica tiene efectos en las preferencias y en las percepciones ambientales de los individuos. Y en este sentido, la crisis actual podría agudizar el dilema entre proteger el medio ambiente y combatir la pobreza. Por otro lado, las políticas ambientales que amplifican la desigualdad causan descontento e incluso llevan a la movilización social. Si los encargados de la política pública toman estos dos factores en consideración, podrán considerar diseños institucionales que coinciden la agenda ambiental y la agenda social. Porque no cabe duda de que, aunque hay muchísimas actividades que todos podemos hacer como ciudadanos de a pie para proteger nuestro medio ambiente, también, y que no tenga ningún costo económico, que cualquiera lo pueda hacer, también hay muchísimas políticas ambientales que sí tienen un costo, o hábitos o prácticas ambientales que sí tienen un costo. Por eso también representa pues un problema que sí vale la pena considerar, mucho más ahora que se generaron gastos que antes no teníamos contemplados, como el tema del gel, el equipo de protección personal, sea la careta y etcétera. ¿Por qué? Pues porque era un gasto continuo. Mucha gente, en lugar de comprar de tela y lavables, ¿qué hacía? Pues compraba y desechaba, y eso claro que genera un tema de contaminación ambiental bastante fuerte, pero también pues es importante porque tiene que estar protegido. Y esto genera así como ciertas dudas, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Y lógicamente que si yo me quiero comprar un cubrebocas lavable, pues me va a costar más caro que un desechable. De esta manera es como a veces entramos en esta pregunta de la que habla Sebastián Irigoyen, ¿no? ¿Qué se puede privilegiar más? No solamente yo en lo individual, sino también pues los partidos políticos cuando quieren crear sus nuevas propuestas ahora que acaban de pasar las elecciones y que la verdad es que casi no prometieron nada en temas ambientales, ¿no? Todo se fue para en temas relacionados a la recuperación después de este bache económico tan profundo en el que todo el mundo, ahora sí todo el mundo, ha caído por el enorme problema causado por la pandemia. Entonces aquí habla el autor Sebastián Irigoyen sobre una política ambiental adecuada, sobre todo en momentos de crisis, requiere comprender los mecanismos de regulación existentes. Por un lado, la regulación directa a partir de leyes que limiten o que prohíban
ciertos tipos de producción, y por otro los instrumentos económicos con los permisos de emisiones de carbonos correctos, los impuestos ambientales y los subsidios. De estos, los impuestos verdes han sido los menos aceptados, sobre todo cuando sus objetivos son indiferentes a las desigualdades sociales. Esta indiferencia puede erosionar la confianza de la ciudadanía en los gobiernos. En el caso de Colombia, si usted se acuerda, en el año 2018 y 2019, pero sobre todo en 2018, empezó este tema del cacerolazo. Recuerda que hubo una subida de impuestos muy fuerte y la gente simplemente salió a protestar con cacerola en mano para hacer escándalo y decir no a los impuestos. Lo mismo pasó exactamente el año pasado, 2020, con los chalecos amarillos franceses, ¿se acuerda? Y también desde antes, igual cuando subieron los impuestos que derivaron en un aumento en el transporte. Y entonces lo que está sucediendo ahora es que la gente se está moviendo socialmente cuando se ponen impuestos que no realmente no tienen sentido para la población, donde no se va a ver algo o un cambio o un beneficio directo. Y ahora encontramos que mucha gente, aun cuando se le diga que estos beneficios van a ser ambientales, pues tampoco les interesa, ¿no? Aquí el autor habla de que hay un estudio reciente de los sociólogos Lionel Scruggs y Salil Benegal que resaltan que las crisis económicas tienden a alterar para mal las actitudes ambientales de aquellos individuos que pierden su trabajo o que sufren una disminución importante de su nivel de vida. Y sabe que esto es bastante, ¿cómo le puedo decir? Sin sentido, porque ¿qué pasaría si yo me pongo a pensar y digo, bueno, si tengo problemas económicos, ¿qué tal si yo, en lugar de ser, voy a usar un término que no manejamos mucho, pero que vale la pena ir asimilando, ¿qué tal si yo en lugar de ser consumidor y de depender de dinero para ir a comprar cosas de la canasta básica, qué tal que yo me volviera un prosumidor? Esto es muy típico en algunas amas de casa que de repente tienen su plantita de chiles o su plantita de cebolla o su plantita de jitomate, y entonces pues para hacer una sopa no se ocupa 1 kilo, ¿verdad? Con 2 o 3 piezas ya se puede. Eso lo vuelve a uno un prosumidor, que uno mismo produce algunas cosas que son para consumo personal. Esto solamente en este momento que estamos en estas crisis, en donde realmente cuesta mucho poder ir a comprar los 3 jitomates de lo que les estoy hablando. Bueno, ¿qué tal si te aprendes a cuidar y a tener tu planta de jitomate y entonces te vuelves un prosumidor? A lo mejor tú me dices, bueno, es que esto es una tontería, pero es un poquito que un buen día te puede resolver. Y lo mismo pasa, como decía yo hace un momento, con el chile, con varias cosas que no se necesita ser así como un señor agricultor para poder sembrar y cosechar en casa. Y entonces ahí vemos que se cumple lo mismo de siempre, ¿no? Que en realidad todas las crisis son áreas de oportunidad. O sea, para unos es la desgracia del mundo, para otros al contrario, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero los que estamos en medio, podemos también buscar una oportunidad para hacer las cosas de una mejor manera y no ser víctimas nada más de las situaciones, sino tener algo que aprender, algo que aportar, algo en lo que mejorar. Y bueno, finalmente le comento que de forma similar no es sorprendente que el negacionismo climático surja con mayor facilidad en tiempos de crisis. La evidencia empírica muestra que ante una caída en la preocupación individual por el ambiente, ciertos políticos pues no ven la necesidad de priorizar la protección ambiental, llegando incluso a preferir discursos que minimizan o ignoran las afectaciones climáticas, como cuando nos dicen que tienen otros datos o como cuando nos dicen que no es cierto, que eso no existe, que son cosas que pues ya hemos escuchado no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en todo el mundo. Y bueno, pues este fue un trabajo publicado en el portal de noticias Medio Ambiente Nexos.
Y ahora el portal de noticias de CNN en español también publicó una nota relacionada Planeta en peligro. Y fíjese que habla de un estudio que se realizó para saber cuáles eran las 100 ciudades con mayor riesgo ambiental. ¿Y qué cree? No está México en el primer lugar, o sea que bueno. Pero ni tan bueno, porque sí aparecemos, claro, como una ciudad con riesgo ambiental fuerte. Dice aquí que de las 100 ciudades con mayor riesgo ambiental, según el reporte, solamente una no es de Asia, está en América Latina. Este reporte fue desarrollado, pero nos informa de él Ángela Reyes. De las 100 grandes ciudades que enfrentan el más alto riesgo por amenazas ambientales y climáticas, 99 están en Asia. Según un ranking elaborado por la firma Verisk Maplecroft para inversores y compañías. La única que está fuera de este continente se ubica en América Latina y se trata de Lima, la capital de Perú. En la región también tienen perspectivas sombrías, capitales como la Ciudad de México y Santiago de Chile. La compañía evaluó a los 576 centros urbanos más grandes del mundo y encontró que más de 400 ciudades están en peligro ambiental alto o extremo por la combinación de varios factores como los peligros naturales, la contaminación, la disminución del suministro de agua, el calor extremo y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Y bueno, pues en este índice de riesgo la compañía evaluó específicamente los riesgos de las ciudades frente al cambio climático. En el primer nivel de este ranking global está, o sea, en la peor posición, es de esas veces donde ser el primero es ser el peor. En el primer lugar de este ranking global está Yakarta, que es una de las regiones urbanas más superpobladas del mundo. La capital de Indonesia es hogar de más de 10 millones de personas, según la ONU, y alberga unos 30 millones en su área metropolitana. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, es una de las ciudades que se están hundiendo a mayor velocidad, sumergiéndose en el mar de Java, en parte por la extracción excesiva de agua subterránea. Las advertencias sobre la situación de Yakarta no son nuevas. En 2019, las autoridades anunciaron un plan para relocalizar la capital que llevaría varios años. Dentro del continente asiático se destacan dos países que tiene 43 de las 100 ciudades en mayor riesgo. Está la India, que de hecho tiene 7 de las 10 posicionadas en los peores lugares, y 37 están en China. En la India, la mayor amenaza, según este estudio de Verisk Maplecroft, es la contaminación tanto del aire como del agua. Y bueno, pues hablando de nuestros países latinoamericanos, tenemos aquí en la ciudad de Caracas, con una población de 3.5 millones de habitantes, que está catalogada como de riesgo extremo en esta categoría dentro de América. También está posicionado Puerto Príncipe, capital de Haití. En el caso de la Ciudad de México, está catalogada como de riesgo alto, igual que la ciudad de Lima y Miami. La capital de México, con 9.2 millones de habitantes, tiene también resultados sombríos en otras áreas. Está catalogada de riesgo alto en el índice de riesgo ambiental y también específicamente en lo que se refiere a la contaminación de aire y de agua. De hecho, en México las autoridades informaron recientemente que la temperatura a nivel país aumentó 1.4 grados Celsius, mientras que a nivel mundial la subida fue de 0.98 grados. Es decir que hubo un aumento promedial en nuestro país de temperatura superior a lo que hubo en el resto del mundo. Por eso nosotros hablamos con ustedes estos temas, porque la realidad es muy seria y es importante tomar las mejores decisiones. Y finalmente, el portal Infobae.com, hablando en su sección de tendencias, en una nota de Víctor Ingracia, habla precisamente de los impactos ambientales que se han generado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en México. El surgimiento del nuevo coronavirus ha tenido resultados mixtos en el ambiente, con un confinamiento que obligó a reducir el consumo y el transporte contaminante por un lado,
pero con el aumento de la utilización de plásticos de un solo uso por el otro. De esta manera necesitamos tener una mirada equilibrada del planeta, que cada vez está más frágil y más habitado. El planeta se vio modificado el comportamiento humano durante la pandemia por COVID-19, que todavía no termina, aunque ya está en su parte final. Sin dudas, la pandemia que irrumpió hace casi año y medio en el mundo ha provocado una enorme crisis mundial en diversos aspectos, como el sanitario, económico y social en general, con múltiples restricciones, confinamientos y cambios de vida obligados, sin mencionar, por supuesto, los millones de infectados, que hasta ahorita van alrededor de 172 millones de personas en el mundo, y los millones de fallecidos, que tenemos 3.7 millones de personas también contabilizadas. Pero respecto a la cuestión medioambiental hay distintas miradas que muchas veces son antagónicas. Desde los informes más optimistas que afirman que el confinamiento ha logrado disminuir el consumo y se perciben mejoras temporales en la calidad del aire, hasta los más pesimistas que sostienen que no hay nada positivo de esta situación y subrayan que ha habido consecuencias negativas, como el aumento en la utilización de plásticos de un solo uso. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el sábado pasado, esta nota destaca que un informe europeo expone un dato realmente asombroso. Alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, mientras que las 3/4 partes de las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes también se transmiten a los seres humanos a través de los animales. Entre ellas figuran los virus responsables de una importante mortalidad mundial que han surgido de sistemas intensivos de cría de ganado doméstico, como recordemos sería un ejemplo común la gripe aviar. Lo importante entonces pues es restaurar al planeta. Como modo de concientización, el pasado sábado en el Día Mundial del Medio Ambiente, el lema propuesto por la ONU este año fue reimaginar, recrear y restaurar. Una propuesta que pone en foco la restauración porque, por ejemplo, se pierden 10 millones de hectáreas de bosques cada año. También se busca detener y revertir los daños para migrar hacia un nuevo paradigma, fomentando acciones transformativas que permitan alcanzar una relación positiva entre las personas y la naturaleza. Como le hemos comentado nosotros en este programa, pues el tema es realmente que hemos perdido nuestro vínculo con el ambiente, tratando de hacer lo que llamamos nuestra propia vida. Nos damos cuenta de las repercusiones enormes de lo que hacemos bien o mal, y también de la enorme dependencia que tenemos todos los seres humanos de todo lo que nos rodea, absolutamente todo. Por esto es que nosotros estamos todas las semanas comentando con usted cuáles son algunas de las acciones más importantes que debemos realizar, y sobre todo, pues la primera es la conciencia. El concienciar sobre estos temas nos va a permitir tomar mejores decisiones y hacer las cosas de una forma muchísimo más responsable. Y bueno, amigos, pues ya estamos en un momento muy importante de nuestro programa, que es precisamente la entrevista con el que sabe, sabe. Y antes de pasar a platicar con nuestra invitada de esta tarde, permítame recordarle cuáles son las formas de comunicación que tenemos para usted, para que pueda ver los episodios anteriores de Vínculo Ambiental, y también para que pueda enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Y estamos en YouTube y en Facebook como Radio UPG, y también estamos en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Vamos a continuar, no sin antes agradecer a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Garza, y también al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por la facilidad para poder distribuir estos contenidos. Y bueno, pues fíjese que hace muchos años yo ya era donataria, ahora sí que desde que era muy joven, era donataria de Greenpeace. Siempre me pareció fabulosa la idea de que hubiera organizaciones que se dedicaran a hablar persona por persona sobre la importancia de la participación individual en el cambio de la situación ambiental. Pero hace más o menos unos 3 años también tuve la oportunidad de estar en el equipo de investigadores que desarrollamos un estudio acerca de la realidad del reciclaje en México, auspiciado por Greenpeace, y para mí es
muy, muy grato poder recibir en nuestro programa a la que en este momento es la especialista de cambio climático y además consumo responsable para nuestro país. Ella es Ornella Garelli, que además es una excelente compañera para todas las actividades ambientales que a usted se le puede ocurrir. Somos compañeras en la Alianza México Sin Plástico, pero también en cualquier clase de eventos desarrollados para promover y difundir las buenas prácticas en temas ambientales. Y pues te doy la más cordial bienvenida, Ornella. ¿Cómo estás? Hola Katia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar en este espacio. Comenzando para una organización mundialmente conocida que tiene esta forma de acercarse persona a persona para ir explicándole siempre en campañas continuas o más bien permanentes. ¿Cuáles son estos esfuerzos individuales necesarios que tenemos que hacer? Tú, Ornella, como responsable de consumo responsable, ¿cuáles serían aquellas cosas que promueves dentro de Greenpeace? Sí, gracias Katia. Pues mira, Greenpeace es una organización que busca transformaciones estructurales, ¿no? Cambios sistémicos que realmente lleven a una diferencia, ¿no? Entonces, tenemos actividades que sí se enfocan a presionar a gobiernos, a empresas que están detrás de los problemas ambientales, ¿no? Pero esto no quiere decir que aunque los problemas sean complejos, nuestro papel a nivel individual como personas no tenga un rol muy importante que cumplir, ¿no? Al contrario, debemos creer en la importancia de las acciones individuales y de la influencia que podemos generar en otras personas, ¿no? Que nos miran a partir de los cambios que hacemos en nuestra vida, ¿no? En nuestra realidad cotidiana. Entonces, consumo responsable es justamente una campaña que se centra en buscar esta transformación a nivel individual para contribuir a combatir el cambio climático y la pérdida de especies. Entonces, por una parte, sí demandamos un cambio en el modelo tradicional de producción y de consumo, pero también resaltamos la importancia de la gente. Entonces, ¿de qué manera? Pues bueno, a partir de esta transformación en nuestras formas de pensar, que nos hagan cuestionarnos la manera en la que hemos venido consumiendo hasta ahora, ¿no? Y dándole alternativas a las personas para consumir menos y mejor, ¿no? De una manera que sea ecológica y además socialmente justa. Entonces, en esta parte, el papel de las personas implica en transformar nuestros hábitos de consumo, nuestros estilos de vida, hacia opciones que sean sostenibles y, como ya lo mencionaba, socialmente justas. ¿De qué manera? Pues bueno, por ejemplo, transformando nuestro consumo para evitar generar residuos, buscando opciones que no estén empaquetadas, que no tengan envases, sino que estén libres de empaque y que podamos pues comprar, por ejemplo, en sitios alternativos y no necesariamente en supermercados, porque aquí es algo muy importante, ¿no? Y usualmente las personas por comodidad, por inmediatez, por rapidez, decimos, no, voy al súper que me queda más cerca de mi casa, ¿no? Pero lo cierto es que en estos sitios, pues sí, dominan cadenas incluso internacionales que nos venden productos ultraprocesados, envasados y empaquetados en plásticos y en otros productos de un solo uso, que dañan el ambiente, pero también dañan nuestra salud, ¿no? Entonces, el consumo responsable a nivel individual implica tomar estas decisiones pensando en qué es lo mejor para el planeta, pero también para mi salud. Fíjate que justamente esto que tú estás diciendo es mucho de lo que nosotros insistimos en cada programa, porque sobre todo en nuestro país tenemos esta cultura de que si lo hace el vecino, si lo hacen los demás, bueno, entonces yo participo, pero si no, no. Y aquí cuando tú haces un énfasis muy importante en que tiene que ver con nuestra propia salud, allí es donde nosotros tenemos que considerar que no se trata de quién sí lo haga y no lo haga, se trata de cuidarnos a nosotros mismos, sí se trata de la clase de persona que soy yo, eso también, porque no podemos ser de ninguna forma pues irresponsables o pensar que no va a haber consecuencias por la forma como nosotros ahora consumimos, compramos
o tomamos nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Oye, por otro lado, en cuanto al tema de cambio climático, ¿qué es lo que está haciendo Greenpeace ahora? Sí, pues mira, perdóname, sobre el cambio climático, en esta misma campaña de consumo responsable, las alternativas de producción y de consumo que estamos impulsando eh, buscan contribuir a combatir el cambio climático a través de formas distintas de producción, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando, las llamamos iniciativas de consumo alternativo, de consumo responsable, pero son mercados de productores, tianguis agroecológicos, cooperativas de consumo, huertos urbanos. Entonces, todas estas iniciativas producen particularmente alimentos con prácticas que son ecológicas, ¿no? Es decir, libres de transgénicos, libres de agrotóxicos, que no generan contaminación y que además pues están produciendo alimentos que son saludables. Entonces, estas prácticas ecológicas generan grandes beneficios en términos, pues sí, de evitar el cambio climático, pero también de evitar otros problemas ambientales, como ya lo mencionaba, de la contaminación, por ejemplo, por la generación de residuos o por filtración al suelo o al agua, ¿no? De estos agrotóxicos. Y además de esto, invitamos a la gente a consumir local, es decir, a comprar o consumir con estas iniciativas que están en tu ciudad, ¿no? Que están más cercanas a ti, en lugar de estar comprando productos importados, como ya lo mencionábamos, que venden en supermercados o centros comerciales, que para llegar a nuestras manos tuvieron que viajar por cientos o miles de kilómetros, ¿no? Y que eso hace que tengan una huella de carbono mucho más alta y que por tanto Claro. contribuyan más al calentamiento de nuestro planeta, ¿no? Entonces, estos productos, además de ser producidos con estas técnicas agroecológicas, también son locales y esto genera no solamente beneficios ambientales, sino también para las comunidades en las que vivimos o que están cercanas a nosotras, porque comprando local, pues apoyamos, por ejemplo, el bienestar de estas familias que están detrás de estas iniciativas alternativas. Entonces, es importante ver esto porque es un vínculo que existe entre la protección del medio ambiente, pero también la justicia social, ¿no? De todas estas personas que participan en las iniciativas, porque además se busca que tengan, bueno, que puedan vender sus productos a precios justos, que les den los ingresos que necesitan para vivir, ¿no? Nada de estar pagando pues menos de lo que realmente vale este producto. Que justamente acabas de tocar un tema medular que normalmente nosotros como consumidores podemos tener una idea absolutamente retorcida, perdóname la expresión, pero creo que esa es la correcta, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar, compras un producto y el producto dice, por ejemplo, hecho en Indonesia y te cuesta 10 pesos, sí te debería dar comezón pensar, ¿cómo puede ser que algo de Indonesia, que está hasta allá, te cueste 10 pesos? O sea, ¿cómo puede, exactamente lo que hablabas ahorita, cómo puede ser un precio justo? Yo sé que por la globalización, por los, digamos, tratados comerciales y todo esto, pues sí, se abaratan los costos, pero tanto. Y esto que tú estás comentando ahora también es muy importante porque muchas veces nosotros, en aras de ahorrar nuestro dinero, no nos detenemos a pensar que queremos que la otra persona, la persona que nos está vendiendo un bien o un servicio o un producto, que esa persona pierda, ¿no? O sea, no tenemos este sentido de justicia comunitaria, ¿no? Nada más yo. Y esta es una de las grandes situaciones que se tienen que corregir. Yo, por ejemplo, pensemos en alguien que viene de visita de otro país a nuestro país. Hay incluso folletos de viaje que les explican que aquí, cuando vengan y compren artesanías, no acepten el precio que les dan, que tienen que regatear, que porque es una práctica cultural y que aquí todo el mundo ya sabe. Y eso no es cierto, ¿no? En realidad el regateo no es una práctica cultural para las comunidades. Pienso, por ejemplo, ahorita en Oaxaca, que el trabajo que les cuesta el chocolate, el mole, tantas y tantas cosas maravillosas que nada más se hacen allá y que todavía llegues tú a regatear
y que te vendan la idea de que eso es correcto y que uno ya espera que así sea. Eso no es así. Son parte de exactamente estas costumbres que no hablan de un consumo responsable, sino de un consumo irresponsable, ¿no? Y además, ¿cuánto más cuando estamos hablando de productos como tú lo estás expresando, que están bien hechos en todos los sentidos posibles, ¿no? Ornella, pues te agradezco mucho esta parte, pero también me gustaría mucho que antes de despedirnos tú me contaras qué quisieras tú, qué quisieras como mensaje, no sé, general que tú pudieras hacer llegar a todas las personas, qué quisieras tú invitarlos a que pensaran o a que hicieran, tú como representante de Greenpeace? Sí, pues me gustaría retomar esto que mencionabas de los precios sumamente bajos que luego encontramos de algunos productos. Las grandes marcas o grandes empresas pueden vender productos con estos precios porque externalizan estos costos. Es decir, el precio de este producto tan bajo no incluye las afectaciones ambientales que se generaron durante su producción, ni los efectos sociales, porque muchas de estas empresas trabajan con mano de obra sumamente barata o incluso forzada, mano de obra incluso infantil en países distantes donde las regulaciones son más laxas, ¿no? Entonces, es muy importante que como personas consumidoras seamos conscientes de esto y al momento en que se nos plantea esta necesidad de consumir o de comprar algo, nos hagamos distintas preguntas. Por ejemplo, lo primero es, ¿quién produjo esto que estoy comprando? Aquí en mi país, aquí en mi ciudad o en un país muy distante cuyas leyes desconozco, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir este producto una vez de que lo termine de utilizar? ¿No? ¿Se puede reciclar, se puede reutilizar, se puede reparar o simplemente va a terminar incinerado o en un relleno sanitario? Después de esto, pues también preguntarnos, ¿no? Los materiales con los que está hecho, los procesos en los que fue producido, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que nos hagamos este tipo de preguntas antes de decidir consumir algo, ¿no? Y de hecho, es importante saber que consumir no necesariamente quiere decir comprar, ¿no? Si tenemos una necesidad, podemos satisfacerla, por ejemplo, rentando algo o comprando de segunda mano o intercambiando con las personas que nos rodean, ¿no? Amistades, familiares, que son opciones mucho más ecológicas, porque nada es más ecológico que lo que ya tenemos, que lo que ya existe, y así evitamos que nuestro sobreconsumo, que incluso a veces de cosas que ni necesitamos, genere impactos ambientales por la extracción de recursos para generar nuevos productos, ¿no? Porque esta producción en masa es lo que está justamente detrás de la degradación ambiental. Entonces, me quedaría con ese mensaje para las personas. Lo más ecológico es lo que ya tenemos y evitemos seguir sobreconsumiendo. Y ya si necesitamos de plano algo, puedes buscar estas otras opciones, ¿no? Rentar, reutilizar, intercambiar, que es parte también de consumir sin comprar. Exactamente, acabas de tocar algo que es muy importante, ¿no? Ya nos has dejado una tarea muy importante, ¿no? Tenemos, y a mí me llama mucho la atención porque tanto trabajo que nos cuesta ganar el dinero y con qué facilidad lo malgastamos, ¿no? Con qué facilidad lo malgastamos. Yo tengo una costumbre muy personal, trato lo más que puedo de comprar todo en mercado, no en súper. Y cuando voy al mercado tampoco tengo un solo proveedor. O sea, compro unas cosas con uno, otras con otro, otras con otro. Y créame que lo hago con toda la intención de que, pues de repartir mi dinero. Digo, no. O sea, de tratar de que en mi granito de arena a todos les vaya bien. Y creo que ese tipo de pensamientos nos pueden ayudar para ser más justos, más ecuánimes, más equilibrados y también la realidad es que no tenemos ninguna preparación sobre cómo gastar, cómo administrar nuestro dinero. Nuestro país, bueno, muchísimos, pero nuestro país en particular carece de mucha cultura sobre el tema de qué hacer con el dinero. Y entonces con mucha facilidad hemos entrado en este valle del consumismo, pero loco. Y lo que tú nos estás invitando a hacer, Ornella, es verdaderamente pues digno de mucha reflexión y además creo que también es así como de emoción y estimulante porque puedo gastar mi dinero que mi trabajo me costó
de formas diferentes, de formas nuevas, aprendiendo a manejarlo de otra manera y a ser responsable de mis compras. Y creo que eso es maravilloso. Ornella, te agradezco muchísimo y también me gustaría que nos comentaras un poco sobre el trabajo de Greenpeace en Monterrey. Sí, pues mira, nuestra campaña de consumo responsable se está desarrollando en 8 ciudades del país. Una de ellas es Monterrey, Nuevo León, y la zona conurbada. Entonces, aquí la campaña está siendo desarrollada por nuestros grupos de voluntarias y voluntarios de Greenpeace en estas ciudades, hablando de la importancia de lo local, ¿no? Esta campaña la están implementando ellas y ellos en colaboración con estas iniciativas de consumo responsable que ya te mencionaba, como huertos urbanos, mercados de productores, y en Monterrey el enfoque en particular es en reverdecer nuestras ciudades a través del establecimiento de más huertos urbanos que nos permitan, pues sí, producir nuestros propios alimentos de forma ecológica y más saludable para las personas, pero también con los beneficios ambientales y sociales que los huertos urbanos traen. Entonces, están haciendo bastantes actividades muy buenas. También parte de diálogo con las autoridades locales para asegurar, pues sí, que se abran más espacios en las ciudades para poder establecer estos huertos urbanos y pues también para su permanencia. Entonces, es una labor bastante interesante que les va a gustar mucho escuchar. Sí, te agradezco muchísimo porque fíjense, compañeros del auditorio, querido auditorio, fíjense que la próxima semana vamos a tener la oportunidad de hablar de cerca precisamente con algunos de los voluntarios que están allá en Monterrey y me da muchísimo gusto esto porque realmente conocer el trabajo ahora sí que in situ nos va a beneficiar mucho a todos y sobre todo a ustedes allá, a todos los de la universidad, a todos los de Radio UPG, nuestro público de allá, estén pendientes, nos van a explicar mucho, vamos a aprender mucho y Ornella, te agradezco de verdad esta entrevista y también lo de la otra semana que me encanta que vamos a tener a los voluntarios acá en el programa. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Katia. Saludos al auditorio. Gracias. Hasta luego. Continuamos. Bueno, ya estamos en su sección Hágalo Usted Mismo y el día de hoy voy a platicar con usted de básicamente dos ideas que las dos están como relacionadas. La primera tiene que ver con algo que comentábamos hace algunos minutos que hablábamos de las noticias, que está relacionado con esto de ser un prosumidor. Y le decía yo que valdría la pena considerar, pues, aprender a producir cosas que nosotros vamos a consumir. Le voy a dar un ejemplo que por supuesto es digamos un ejemplo muy rústico, pero es un ejemplo real. A mí me gusta mucho tejer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tejo, pero no vendo lo que tejo. ¿Qué hago? Pues le tejo a familiares, o a mí, o a alguna amiga. Entonces, de esta manera, esas prendas que yo hago tienen forzosamente que evitar que estas personas pues compren otra prenda más. Al producir y consumir cosas para nosotros o para nuestra familia que evitamos que hagamos gasto, eso nos da una nueva perspectiva de cómo aprovechar nuestras propias habilidades y nuestros propios recursos. Claro que le estoy hablando del ejemplo de tejer, pero igual puede pasar con cosas muy elementales. Usted tal vez le cueste trabajo creerlo, pero hay gente que ya no se acuerda ni de cómo hacer el agua de limón, porque todo es refresco y refresco y refresco. Entonces necesitamos regresar a esta cuestión de buscar la manera más básica y sencilla de resolver las cosas, porque lógicamente que si yo hago mi agua de limón en la casa en lugar de irme a comprar el refresco sabor agua de limón, lógicamente que genero otro tipo de residuos que son residuos orgánicos que se pueden aprovechar y que no son contaminantes para nada, porque acuérdese usted que en la naturaleza no hay residuos, la naturaleza no genera basura. Entonces, si nosotros aprendemos a ser prosumidores de bienes o de servicios que nosotros mismos requerimos, lógicamente que vamos a ver con otra perspectiva toda la situación que estamos viviendo ahora y también las posibles crisis que puede haber en el futuro.
Eso es por un lado, pero por otro lado, hay cosas, por supuesto, que nosotros somos incapaces de producir, como vamos a hablar específicamente de los aparatos eléctricos o electrónicos o electrodomésticos, como usted le quiera llamar. Y todos estos aparatos exigen para funcionar, pues exigen de parte de quien los compra que además lo sepa usar. Es decir, que necesitamos saber ser usuarios de los productos. Esto parece una bobería, pero en realidad no lo es. Fíjese que, por ejemplo, hubo una etapa de transición en donde empezaron a utilizarse tabletas para niños, ¿no? O sea, les hacen, y todavía pasa esto, que les dan el funcionamiento a las tabletas como si fueran juguetes. Y entonces, ¿un niño de 2 o 3 años sabrá cuidar una tableta? Pues por supuesto que no. ¿Sabrá protegerla contra accidentes, contra golpes? Pues no. Ahora, ¿una tableta es un juguete? Pues no, las tabletas electrónicas no son juguetes. Por lo tanto, no están diseñadas para responder al uso rudo que le da un niño, ¿verdad? Y entonces allí nos encontramos en la pregunta, bueno, ¿y entonces a quién se le ocurrió que un niño tenga que usar una tableta? Pues se le ocurrió a un mal usuario. Personas que no saben utilizar correctamente los aparatos, les dan una aplicación incorrecta. Este ejemplo, que es sumamente común porque es con tabletas y con celulares, nos lleva a pensar en algo muy importante que en esta tarde quiero dejar en su mente para que usted lo reflexione. ¿Qué clase de usuario soy? ¿Qué clase de usuario es usted? ¿Se ha fijado realmente si usted le saca provecho a los aparatos que compra, que le costaron, pues, lo que usted ya sabe, ¿no? ¿Y le saca provecho? Con estas ideas consumistas que en los medios de comunicación nos van empujando, y además con este tema de la obsolescencia programada, que es un tema absolutamente real, es decir, es un tema de que las empresas lanzan líneas de productos que ya tienen una muy señalada un muy señalado tiempo de vida, ¿no? Una marca muy clara. Por ejemplo, impresoras que en su mismo chip trae una cuenta de impresiones y que cuando llegan a esa cuenta se descomponen aunque no estén descompuestas. ¿Esto es posible? Perfectamente posible, claro. Y lo mismo sucede o puede suceder con muchísimos aparatos que son electrónicos, es decir, que traen estas tabletas con chips que pueden estar ejecutando programas que nosotros no sabíamos que tenían, ¿verdad? Y esto no es una mentira, ¿eh? O sea, esto es absolutamente real. También hay otra obsolescencia programada, que esa sí la hemos visto muy comúnmente, ¿no? Tiro por viaje escuchamos, van a salir del mercado esta versión y esta versión de WhatsApp o de Face, y ya para estos teléfonos ya no van a servir. Entonces automáticamente, si yo tengo ese teléfono, como ya no voy a poder usar tal o cual aplicación, ¿qué tengo que hacer? Pues comprarme otro, ¿no? Y entonces entramos en esta espiral de consumismo loco. A eso añádale que nosotros tenemos los aparatos y no los sabemos usar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted llega, ahí está en su casa ahorita, o llega usted a su casa en un rato y agarra usted el control de la televisión y ve usted todos los botones, ¿a poco sabe para qué sirven todos los botones? Y si se mete al menú que le sale en la pantalla con el botón de menú, ¿verdad? ¿A poco sabe para qué sirven todas las opciones? Ahora, si usted tiene, como casi todo mundo, una pantalla plana, o sea, una televisión de pantalla plana, esa televisión seguramente tiene la característica de poder conectarse a internet. Si usted ya lo tiene conectado a internet, le pregunto, ¿ha bajado alguna actualización? ¿Le ha dado mantenimiento? Porque estos aparatos también se les puede dar mantenimiento. Allí nos damos cuenta de que somos usuarios, como diría un antiguo jefe mío, chafas. Somos chafas. Compramos mal, compramos cosas que se vuelven obsoletas bien rápido y además nunca las sabemos usar. Ese es un problema del consumismo que nos está trayendo. Bueno, ¿cuántas veces las personas que acostumbran comprar a crédito todavía no acaban de pagar el crédito del celular o de la televisión y el aparato ya no sirve? Pero no sirve porque no le dimos mantenimiento, no sirve porque no le dimos el uso adecuado. Por ejemplo, un caso típico, la gente que pone en la casa
en la cocina, la estufa junto al refrigerador. Eso es garantía de que el refrigerador no le va a durar nada. Y, sin embargo, mucha gente acostumbra a ponerlo así. ¿Por qué? Porque no sabe usar el refrigerador. Es muy importante, entonces, pensar un poco qué tipo de usuario soy yo. Hágalo usted mismo. Revise en la casa. ¿Ya se sabe usted para qué sirven todos los botones de la lavadora? ¿Ha usado todas las velocidades de la licuadora? ¿De alguna ocasión ya sabe usted usar todas las secciones de calor de la plancha? No puede ser que tengamos aparatos que se descomponen porque nosotros somos los malos usuarios o que nunca acabamos de gastar, sino que nada más aprendemos a hacer 2, 3 cositas con ellos y tan tan. Este es el ejemplo de los celulares. Un celular está, como lo hemos comentado en otras ocasiones, está diseñado para hacer cientos de cosas. Cientos. Pero si usted hace una lista ahora de lo que hace con el celular, a lo mejor aparece ver el vínculo ambiental. Pero además de eso, ha de hacer usted unas 20 cosas, 25. No creo que llegue usted a 50. Y ese es el error. Estamos como usuarios frente a una enorme cantidad de tecnología que no sabemos usar, pero nos fascina. Y decimos, yo me tengo que comprar el último teléfono o la última pantalla, porque ahora ya se estila que de 70 pulgadas, hágame el favor. Al rato va a ser toda la pared, ¿no? Entonces dice uno, bueno, yo lo quiero tener. Pero en realidad, ¿qué tienes? Tienes una ilusión, porque no lo sabes aprovechar. Y me interesaba mucho comentarlo con usted, porque justamente cuando empezamos a hablar de la economía circular, fíjese que tiene que ver mucho con esta percepción que tenemos de la posesión de las cosas. Al final, ¿qué sería mejor? ¿Tener un auto que nunca voy a correr a su máxima velocidad porque siempre estoy en la ciudad? ¿O simplemente poderme transportar, sea como sea? ¿Qué es mejor? ¿Tener una lavadora que me costó tantos mil y que nunca voy a saber usar todos los programas de servicio, los niveles de agua o las temperaturas o los tipos de enjuague? ¿O simplemente, pues, poder lavar la ropa de la manera que sea? Necesitamos pensar un poco en eso. ¿Y para qué? Para llegar al tiempo donde lo que yo compre, el aparato, el artículo que yo compre, sea porque lo voy a usar bien, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O sea, hay mucha gente que se ríe de personas que traen teléfonos viejitos y le dices, es un ladrillo, es una piedra, no sé qué. No, es un buen usuario, porque resuelve sin estar llenándole y rellenándole los bolsillos a grandes empresas que ya no tienen ni dónde meter el dinero de tanto aparato que venden. Aquí entonces yo le pido, por favor, hágalo usted mismo, revise los aparatos, piense un poco qué tipo de usuario es y propóngase volverse un usuario poderoso. En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre el papel. El papel forma parte de nuestra vida cotidiana y lo encontramos de muchas maneras presente, pero ¿cómo podemos definirlo? El papel es un material producido al procesar fibras de celulosa derivadas de madera, textiles o vegetales con agua, que tras aplicar presión y dejar secar suele quedar plano y homogéneo. Esta es la elaboración más común para el papel. Existe desde hace muchos siglos. Los primeros restos de papel encontrados son de un mapa que data de 1986 que se encontró al noreste de China. La invención oficial del papel se le atribuye al consejero imperial Cai Lun. Primero se usaba como envoltorio, pero después para escribir y dibujar. En China también inició la idea de el papel moneda, por su facilidad para ser transportado y para contener información. En Europa, el documento más antiguo escrito en papel es un breviario del siglo XI. La invención de la imprenta permitió, gracias a Gutenberg, que se usara el papel como soporte para la transmisión acelerada de información y conocimiento. Esto permitió que la población pudiera tener acceso a documentos como libros, y en el siglo XIX se utilizó
por primera vez la madera de los árboles como materia prima para hacer el papel, por Charles Fennerty, un canadiense que revolucionó la manera en la que se producía el papel. Permitió una variedad de papel y una reducción del costo del papel, lo que hizo que este producto se volviera de gran consumo. El papel se volvió una herramienta clave en la alfabetización y desarrollo de la comunidad en la sociedad, ya que es un material que se puede adaptar a muchas formas y existen muchos tipos. Se puede trabajar con diferentes materiales y nos deja y nos permite guardar conocimiento, ideas, imágenes de una manera perdurable hasta que el material se desintegre. Actualmente todavía, aunque usamos muchos aparatos tecnológicos y mucha información la tenemos digitalizada, todavía los papeles más importantes, todavía la información más importante de nuestra vida está en papel, como nuestra acta de nacimiento, el acta de casamiento, el dinero, los libros, etc. El papel sigue siendo algo muy importante en nuestra vida cotidiana y no solo él, sino sus derivados, tales como el cartón, que actualmente sabemos que se usa mucho para los envíos y la mensajería en todo el mundo. Algunas recomendaciones que puedes seguir para ahorrar papel y que no continúe la tala de árboles es usar una hoja por ambos lados, continuar con los medios digitales en tanto sea posible, usar papel reciclado. En vez de comprar papel completamente blanco, podemos usar papel reciclado. Antes de mandar a imprimir algún documento, debemos de verificar para eliminar todos los posibles fallos y así imprimir la versión final. Y ya que el papel es residuo, ya que lo vamos a tirar y sabemos que no se usará más, debemos de tenerlo en una papelera aparte, donde no se contamine con ningún otro residuo. Esto va a optimizar la reutilización y el reciclaje del papel. Para que un árbol pueda ser talado, necesita tener 7 años de vida. Tomemos en cuenta esto la próxima vez que queramos romper una hoja, arrancarla o utilizarla de una manera incorrecta. En nuestros libros y en nuestros cuadernos está la vida de los árboles que tuvieron que morir para que nosotros tuviéramos donde escribir. Recuerda que cada vez que abres un libro, un árbol sonríe porque sabe que hay vida después de la muerte. Ya se nos terminó el tiempo de esta emisión, pero le damos muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Vínculo Ambiental. Recuerde que necesitamos volver a crear nuestro vínculo ambiental porque todo está conectado con todo. Le damos las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, al licenciado Fernando Gaza, su rector, y también al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por las facilidades para crear este programa. Gracias. Y nos vemos el próximo domingo.